Tardes, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Claro que oramos por Venezuela, siempre vamos a seguir orando por Venezuela como oramos por todos los países, siempre. Pero la sabiduría que viene con los años, no creo que necesariamente venga por ósmosis, viene con la edad, nos ha enseñado que lo que más importa en cualquier país, en cualquier nación, es la gente. Es el ciudadano, el que tiene hambre, el que la pasa mal. Y a nosotros Dios nos abrió puertas para bendecir a todo el mundo. Y mientras que nosotros podamos ser un canal de bendición, Venezuela es uno de los países que más ayudamos financieramente. Pero no es que ayudamos al gobierno nuevo, a Maduro, al viejo gobierno. Nosotros no vamos por el gobierno, nosotros vamos a las fundaciones. Tenemos la Fundación Venezuela Amiga, que nos da siempre una mano enorme, y ayudamos a colegios católicos, a orfanatos. Nos conectamos con un montón de gente para bendecir a la gente de Venezuela. Lo que menos queremos es que nos prohíban la entrada para bendecir a la gente. Entonces, uno tiene sus convicciones, uno sabe que queremos una Venezuela libre, pero uno debe ser prudente para que nada implique que dejemos de bendecir a la gente. Lo que queremos es bendecir a los venezolanos, bendecirlos, ayudarlos, los amamos. Porque muchos se enojaron conmigo diciendo, pero Dante no se pronuncia, no dijo nada, pero ¿cómo no condena a fulanito? No soy quien para condenar a nadie, yo ni siquiera condeno o celebro al presidente de Argentina. No soy quien para condenar. Creo que cada uno ejerce su derecho de voto en las urnas. Si después hay estafa o hay conspiraciones, no somos nosotros. Podemos tener las opiniones, pero decirlas en público no va a mejorar nada. Lo que sí es que yo sé que tenemos que ser prudentes, en nuestro caso como River, para que nunca podamos dejar de bendecir. Lo peor que me podrían decir es, usted no entra más a Venezuela, usted no manda más ayuda a Venezuela, porque los perjudicados terminan siendo la gente. Venezolanos, estamos con ustedes, los bendecimos, oramos y los vamos a seguir ayudando. ¿Estamos felices, sí o no? Después que me digan que soy un tibio, un pecho frío, no me importa. Yo sé que no le debo explicaciones a nadie, mientras que cuando me arrodille delante del Señor, el Señor me diga, sé sabio y bendice al pueblo que yo te abrí puertas para bendecir. No vamos a dejar de bendecir Venezuela. Y no vamos a dejar de bendecir Cuba. En Cuba nos prohibieron en su momento el Estado que sigamos construyendo nuestras casas, las casas que les regalamos a estos 6 ancianos o a estas 6 parejas. Y sin embargo tuvimos que decidir qué íbamos a hacer. O nos enojábamos, o maldecíamos, o éramos prudentes. Fuimos prudentes, fuimos mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y terminamos todo lo que teníamos que terminar en Cuba. Les agradezco a todos al pastor local, a todo el equipo de la iglesia local, Casa de Oración. Pero esto que vamos a ver hoy es la primera casa. Recuerda que son 6. Y estos son episodios que te vamos a ir mostrando. Este caballero ni se imagina lo que le va a pasar. Este señor que es un abuelito y no lo parece, pero sin embargo algo va a pasar con su vida. Tenemos nosotros que ver en esto. Esta es la semilla de los que están aquí localmente y de los que están en casa. Somos River en Cuba. Primera parte. Un saludo enorme, esa es tu semilla. El aplauso para todos los que siembran y hacen esto posible. Es el primero, es el caballero que vive solo. Después los demás son matrimonios de abuelitos. Vamos a pronto ver la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte. Es maravilloso y ya están viviendo ahí, nada más que recién ahora lo estamos viendo. No tenía ni la posibilidad con 74 años de empezar otra vez, y eso es lo que hace que puedan sentirse que la iglesia no son solo palabras. Por eso yo decía hace un ratito, uno puede decir todo el tiempo, vamos a orar por Cuba, vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por Argentina, lo cual no está mal, es necesaria la oración, pero la fe sin obras es muerta. Y cuando uno lo hace por estos pequeñitos, lo hace por el Señor, ¿sí? No solo oramos, sino que damos. Esto es iglesia, ¿o no? Dios te bendiga, gracias. Muy bien, ¿estamos listos para lo que Dios nos va a hablar, sí o no? Entonces, quiero que me prestes muchísima atención, que abras los 5 sentidos, aún el sexto, pero no para decir, veo gente muerta, no. El sexto sentido es,
para que el Espíritu Santo hable al corazón. I be the people. Una vez te conté que un grupo de psicólogos plantearon un ejercicio hipotético, por cierto, muy interesante. Los participantes de este experimento tenían que leer el resumen de la vida completa de otra persona. Y el resumen era más o menos así. Se les entregaba copias donde aparecía, insisto, el resumen de esta vida. Decía, Luciana nacerá durante el mes de agosto. A medida que crezca, desarrollará algunas dificultades de aprendizaje que le va a impedir leer correctamente. Debido a esta suerte de dislexia, va a luchar en el colegio por el resto de sus años escolares y nunca va a pasar más allá del promedio, nunca obtendrá calificaciones altas. Luego, promediando los 19 años, Luciana estará involucrada en un accidente provocado por un conductor ebrio. A raíz de este accidente, ella va a perder su pierna derecha y estará obligada a usar una prótesis por el resto de su vida. Con el tiempo, ella va a conseguir un trabajo, un empleo estatal, pero aquel accidente la habrá marcado de por vida y entonces, por alguna razón, su estima se vio afectada y ella no será capaz de iniciar una pareja y mucho menos una familia. En su vejez, ella, Luciana, terminará en un asilo para ancianos y pasará la mayor parte de sus años altos completamente sola. Ese es el resumen de la vida. En la segunda parte del ejercicio de este experimento, los participantes tienen que imaginar que Luciana es su propia hija. Ella todavía no nació, pero pronto va a nacer y esta es la vida que inevitablemente le espera. Este resumen es lo que va a ocurrir. Y se le da a los participantes un solo minuto para cambiar algo en la historia de Luciana. Solo tienen un minuto para cambiar algo. Con borrador en mano y un cronómetro, ellos pueden eliminar lo que quisieran de la vida de Luciana. La pregunta de los participantes era, ¿qué borramos primero? ¿Qué borraríamos nosotros primero si fuera nuestra hija? Bueno, francamente, muchos de nosotros borraríamos sus dificultades de aprendizaje, a priori, para empezar, el accidente del auto, por supuesto, y la vejez en soledad en el asilo. Esas tres cosas las eliminaríamos rápido, en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y quisiéramos todos, si somos padres medianamente buenos, que quisieran que vivieran una vida sin estas luchas, sin dolores, sin fracasos. Todos quisiéramos que la vida de nuestros hijos estuviera libre de dolor, libre de angustia, libre de pesares. Pero la verdadera pregunta es, ¿esto sería realmente lo mejor, que le elimináramos a nuestros hijos todas las dificultades? ¿Realmente en el fondo pensamos que una vida libre de cualquier dificultad los va a hacer felices? ¿Y qué tal si borráramos una dificultad que los va a motivar a orar y buscar a Dios? ¿Qué tal si quitamos algo de su vida que justamente por ese aguijón es que se acercan a la presencia de Dios y nosotros lo borramos? ¿Qué tal si borramos la dificultad que le va a enseñar a tener resiliencia, va a forjar su carácter y le va a enseñar a tener gozo a pesar de las dificultades difíciles? Y nosotros terminamos haciendo de nuestro hijo un pusilánime, un timorato, porque borramos aquello que justamente en la vida lo iba a fortalecer. ¿Qué tal si borramos justo esa circunstancia difícil que lo va a despertar al propósito de Dios en su vida? Y nosotros vamos y lo borramos. Yo sé que suena fuerte, pero todos los que somos adultos sabemos que el contribuidor número uno para la madurez espiritual, para la madurez emocional, no son los mensajes, no son los sermones, no son los libros, no es el congregarse semanalmente. El contribuidor número uno para la madurez espiritual siempre son las circunstancias difíciles. Eso es lo que nos hace quienes somos. Eso revela de qué estamos hechos, de qué madera estamos forjados. Y diré esto, no puede haber un despertar espiritual
si antes no hubo un adormecimiento que Dios permitió. No puede haber un real encuentro con Dios si primero no ocurrió un desencuentro, un alejamiento del Señor. Dicho esto, quiero meterme de lleno en la historia de hoy, que es, como dirían los chilenos, harto conocida. Es muy conocida, pero que tiene algunos aristas que son sorprendentes. Posiblemente sea la historia más conocida que relató Jesús, que es obviamente la del hijo pródigo que aparece narrado en Lucas capítulo 15. El hecho de que sea una parábola, o sea, una suerte de metáfora, no impide que sea una historia llena de eventos de la vida real. O sea que cuando uno escucha la historia del hijo pródigo es imposible oírla o leerla sin identificarse en alguno de sus puntos. La palabra dice que un hombre tenía 2 hijos, sé que la mayoría lo sabe, pero la repasamos rápido. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos un día le dice al papá: padre, dame la parte de la herencia, de la hacienda que a mí me corresponde. No voy a esperar a que te mueras para cobrarla, quiero cobrarla por adelantado. Y no muchos días después, dice el Señor en esta historia, el muchacho, juntándolo todo, el hijo menor, parte lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició toda la herencia, toda la hacienda, viviendo la vida loca, diría el apóstol Ricky Martin, viviendo perdidamente. Una versión dice una provincia apartada, pero hay otra versión que dice se fue a un país lejano, un país lejano. Como sea, la audiencia judía que escuchaba esta historia sabía que cualquier lugar lejano era considerado un sitio gentil, un sitio pagano. La implicación era clara, obviamente. El hijo no solo le dio la espalda al padre, o sea que no era meramente una cuestión familiar, sino que también le dio la espalda a su fe, a la creencia de toda la familia. Se fue en busca de una tierra o un país en el que no tendría que dar cuentas a nadie, donde supuestamente sería libre. Yo leía que en 1904, allá hace muchos años, el escritor escocés James Matthew Barrie escribió Neverland, la tierra del nunca jamás, que se trataba de una isla ficticia donde los niños nunca crecían y vivían sin ninguna regla, sin ninguna responsabilidad, y se hacían llamar a sí mismos los niños perdidos. Una novela famosísima. Más tarde, en 1953, Walt Disney haría popular Neverland, la tierra del nunca jamás, con el personaje principal Peter Pan y su famosa Isla de los Sueños. Yo no estoy seguro si el escritor escocés se basó en la historia de Jesús, pero curiosamente hay muchas coincidencias en ambas metáforas. Ambas son historias ficticias. Una es una parábola, otra es una novela, pero hay muchas coincidencias, porque de alguna manera u otra, todos en algún momento hemos viajado a un país lejano. No hablo en términos geográficos, sino en términos emocionales, en términos espirituales. Yo me refiero a esa temporada de nuestra vida en la que decidimos alejarnos y Dios no fue invitado ni fue bienvenido a nuestra travesía. Todos pasamos por eso. El que no diga que no, Dios bendiga tu hipocresía, pero todos pasamos. Ahora, no siempre tenemos en claro de cómo arribamos a ese lugar. ¿Cómo es que terminamos en nuestro ficticio Neverland? Una de las razones que motiva a muchos viajeros a irse a ese país lejano, lejos de Dios, es porque creen que nunca van a poder hacer feliz a Dios. Posiblemente esta sea la razón principal. Como el hijo pródigo, están convencidos que si se quedan en la casa del padre, se van a privar de vivir. Y a veces algunos creen que también Dios es un padre que tiene un listado largo de reglas diseñadas para quitarte toda la diversión de la vida. Es la primera pregunta que hacemos cuando venimos a Cristo. ¿Y ahora qué tengo que dejar? ¿Se puede bailar? ¿Me puedo tatuar? Si hago un cumpleaños, ¿puedo haber música secular? ¿Me puedo poner un arete? ¿Los pantalones cómo tienen que ser? ¿Pensamos que ahora se acabó la diversión o nuestra libertad de hacer lo que queríamos? Y algunos tienden a ver a Dios como una valla que los confina, como un muro,
en lugar de verlo como un cerco que los está protegiendo. Entonces hay una enorme caravana de viajeros que se alejan de Dios porque suponen que Dios es un padre muy difícil de agradar. Y quizás creciste en una congregación así, que cada vez que te predicaban parecía que Dios siempre estaba frustrado contigo, siempre. Porque algunos no solo nos criaron así en nuestros hogares, sino que encima en la iglesia se nos predicaba así. Dios no está contento contigo. Yo siento que Dios va a quitar la gracia de ti. Estábamos todos temblando así, diciendo que no la quite, que no la quite. Ni sabíamos lo que era lo que iba a quitar, pero que no la quite. Yo tenía una imagen de Dios, que era Dios siempre moviendo la cabeza, desaprobándome, así. Porque esa era la manera que tenía mamá de psicopatearme. Yo me sentaba en la iglesia, yo no quería sentarme al lado de ella porque yo ya era un adulto de unos 11 años. Entonces iba con mis amigotes. Y cuando mamá no miraba, yo me ponía a dibujar, porque los cultos eran aburridos. Entonces yo me ponía a dibujar y siempre llevaba dentro de la Biblia algún papelito para dibujar. Y yo lo único que quería, no me importaba si me veía a Dios. El problema es que no me veía mamá. Y de repente me decía mi amigo, mira. Yo levantaba la voz y mamá estaba de otra vez, hacía. Eso era una amenaza de muerte, eso era la milla verde, te vamos a matar. Entonces yo siempre veía a Dios que me miraba y hacía. Porque todas sus expectativas y sus reglas, las de Dios, eran tan altas que era imposible de satisfacer. Así que lo mejor era mandarse a mudar. Y lo que he aprendido con mucho dolor es que cuando creemos que tenemos un padre difícil de complacer, un día simplemente dejamos de complacerlo. Así funciona. De hecho, lo afirman los psicólogos, que han descubierto que cuando un hijo vive con padres estrictos, exigentes, que las cosas buenas nunca la destacan, siempre hablan de las malas, lo que va a pasar es que ese hijo se va a distanciar emocionalmente de su papá o mamá. Y en un momento va a ser todo lo contrario que le dijeron en su casa. Aquel que se pone en las antípodas de los valores familiares es porque se hartó de que todo lo que hice y todo lo que hizo y todo lo que dijo nunca sirve. Que todo lo que hace está mal. Y hay padres que son tan estrictos que creen que lo van a sacar bueno. No, lo que hace es llevarlo a la otra polaridad. Que ese hijo no quiere saber nada ni de Dios, ni de ser una persona de bien, porque se hartó, nunca estuvo a la altura de la barda, nunca llegó a lo que se le está pidiendo. Lo mismo pasa en términos espirituales. Por eso digo siempre que el legalismo produjo más apartados de la fe que el propio diablo. El legalismo trabaja para el diablo. Porque cuando pongo reglas que nadie puede cumplir, cuando el líder pone reglas a las cuales es difícil, cargas, como dijo el Señor, que ni ellos pueden llevar y se las ponemos a los demás, uno termina diciendo más, yo ya no puedo. Al final me piden tanto que yo no doy con el ancho, no puedo. Entonces muchos ven a un Dios enfadado, que haya placer en repartir castigo, pendiente de que caigas, como que Dios dice, ya vas a caer, ya vas a caer. Mi mamá decía eso. Yo me estaba riendo con mis chicos y mi mamá decía una frase que cuando yo era chico decía, no la entiendo porque no soy papá. Cuando esté del otro lado del mostrador y sea papá, quizá entienda la frase que me está diciendo ahora. Ahora no lo entiendo. Me hice papá y todavía no entiendo la frase que me decía mi mamá. Me miraba jugar y decía, seguí jugando, seguí, que ya te vas a romper la cabeza. ¿Y cómo me voy a reír? Yo sé, ¿por qué se va a reír como porque tengo la cabeza abierta? Bueno, a veces vemos que Dios está mirándonos o sentimos que Dios nos está mirando, ya vas a pecar, así que el tipo no peca más, ya vas a pecar. ¿Y cómo me voy a reír? Y no importa cuán arrepentido estés, vas a tener que pagar en el infierno. Nota que es lo primero que los religiosos escriben en las redes. Ya vas a pagar, Dante, en el día del juicio. Sigue riéndote de las suegras, sigue riéndote de las suegras. Ya se va a reír Dios cuando te manda al infierno. No, Dios no se va a reír nunca mandando a alguien al infierno. Pues es un padre. ¿Cómo un padre se va a reír porque manda al hijo a quemarse? Entonces, con un Dios así, ¿cuál es la respuesta natural? Huir. Uno se cansa y huye. La historia de Jesús continúa y dice, y cuando este caballero, el hijo pródigo, este muchacho,
Lo hubo gastado todo, se dilapidó la fortuna, vino una gran hambruna en la tierra donde él estaba, en Neverland, y le comenzó a faltar todo. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de ese país, el cual le envió a su hacienda para que cuidase puercos o cerdos. O ¿cómo le dicen en otros países a los cerdos y puercos? Eso. Entonces, no escucho nada acá, pero lo mandaron a cuidar. El hombre dijo, bueno, sí, yo te doy un empleo, cuida los puercos, vete a la porqueriza a cuidar los marranos. Y entonces él dice que cuando estaba cuidando los puercos deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero los que los contrataron no le dejaban comer la comida de los animales. Dijo, no, eso para los animales. Sal de aquí y te compras una pupusa, pero esto es para los animales. Lo que pasa es que él no tenía para comprar, no tenía dinero. Y como era de esperarse la vida se puso difícil. Neverland nunca termina siendo lo que muestra el folleto. Nunca Neverland es lo que muestra la publicidad ni el mercadeo. Y entonces sucede lo que te dije al inicio, las dificultades tienen el curioso poder de despertarnos. Hay mucha gente que a mí me ha confesado en algún momento, yo dejé de huir de Dios cuando toqué fondo. Dejé de huir de Dios cuando ella o él me pidió el divorcio. O cuando me escuché decir soy un alcohólico. O cuando la gente se enteró de mi secreto. Dejé de huir cuando la prueba de embarazo salió positiva y no sabía quién era el padre. Dejé de huir cuando desperté en el hospital luego de una sobredosis. Decidí dejar de huir de Dios cuando me di cuenta que estaba en el asiento trasero del auto de la policía, cuando fui despedido por malversación de fondos, cuando la infidelidad fue descubierta. Entonces todos recordamos aquel momento en que abrimos los ojos y nos damos cuenta por primera vez que estamos en un corral de cerdos. No es hasta que las cosas se ponen difíciles cuando por fin tenemos un despertar espiritual. A veces abrimos los ojos cuando todo empieza a derrumbarse. Yo digo, ¿por qué solemos ser? Y noten el plural que estoy usando, no estoy diciendo tú. Nosotros, ¿por qué solemos ser los hijos del rigor? Incluso nuestros hijos, ¿por qué algunos siempre están aprendiendo por las malas, como decían nuestros padres? ¿Por qué no pueden obedecer a la primera? ¿Por qué hay que amenazarlos, ponerles penitencia, quitarles el iPad, decirles si no suben las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué nosotros con Dios somos iguales? La mayoría. Es doloroso que a veces se requiere de una enfermedad para hacernos despertar a lo que es eterno. La cantidad de gente que ahora mismo a esta hora está en un hospital diciendo yo necesito sanarme o que mi hijo se recupere y prometo congregarme y orar y leer la Biblia. A veces se requiere de una pérdida de empleo para llevarnos a una oración más profunda, porque ahora tenemos mucho tiempo para orar, porque no tenemos empleo. A veces se requiere de un corazón roto para que finalmente dejemos entrar a Jesús y que nuestra dependencia emocional no sea un novio, una novia, una pareja, sino que sea el Señor. En 2 Corintios 7:10, Pablo le escribe a la iglesia justamente de Corinto y les dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No dice la tristeza que Dios causa, sino la que Dios desea, o sea, la que Él va a usar, las circunstancias que Él se va a valer para traernos a Él. Que por lo general esas circunstancias las provocamos nosotros y Dios las usa para que volvamos a Él. Las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser a veces una alarma, danger, 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 que nos hace recapacitar, que nos hace despertar. Cuando uno se encuentra en ese país lejano, en Neverland, es cuestión de tiempo para que nuestras decisiones nos alcancen. Voy a decirte algo que decían nuestros padres, las consecuencias llegan siempre. Por eso uno tiene que aprender con la edad a escuchar las alarmas. Cuanto antes aprendas a oírlas, tanto mejor. Y yo quiero decirte algo muy cierto.
La eficacia de las alarmas está proporcionalmente relacionada al deseo que tengamos de oírlas o de ignorarlas. Uno tiene que decir, voy a escuchar las alarmas de mi vida, no las voy a ignorar. Cuando Jonás, el profeta bíblico, se aleja de la voluntad de Dios, el tipo se puso a dormir en el casco del barco y el capitán pagano le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo puedes dormir? Levántate, hombre, y clama a Dios. ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Y hay quienes necesitan una alarma que los despierta a los gritos. Yo sé que hay gente acá que pone la alarma en el celular y pone el arpa. Para mí eso significa, sigue durmiendo. Todos entenderán. Otro necesita una bocina de avión, porque si no, de barco. Bueno, los aviones no tienen bocina, pero... Me acordé de una frase, más inútil que bocina de avión, claro. Bueno, turbina de avión, ¿no? Y uno tiene que decir, las quiero oír, si no, no me voy a despertar. El cónyuge que tiene un matrimonio que se está cayendo a pedazos y vive en su propio mundo, mirando fútbol todo el día, es alguien que no está oyendo las alarmas. El estudiante que desarrolló el hábito de perder tiempo en las redes sociales o los videogames y puede perder el año por bajas calificaciones, no está oyendo las alarmas. La madre que le vive gritando a sus hijos porque cree que eso es educar y no recuerda la última vez que se arrodilló a los pies de la cama para orar por ellos, es una dama que no está escuchando las alarmas. El padre que se va a trabajar antes que sus hijos se levanten y regresan después que se fueron a dormir, no está oyendo las alarmas. Posiblemente termine de pagar la casa, pero va a perder el hogar en el proceso. Entonces, no te engañes pensando que es tu vida y que no le debes explicaciones a nadie, porque tu viaje a Neverland siempre va a afectar a todos los marineros que viajan en tu barco, siempre. Las decisiones que tomamos van a afectar a todos los marineros que están a bordo con nosotros. Tarde o temprano las alarmas siempre suenan en Neverland, siempre. El hijo pródigo no oyó la alarma hasta que llegó al chiquero, no oyó ninguna. No la escuchó cuando le pidió la herencia a su padre. No oyó la alarma que estaba mal. No escuchó la alarma cuando sintió que su billetera estaba más flaquita, más delgada, después de festejar, de parranda en parranda y de reventón en reventón todos los fines de semana. No escuchó la alarma cuando llegó la hambruna y no tenía ahorros. Desoyó, hizo caso omiso a esa alarma cuando aceptó el trabajo de cuidar los cerdos. No se dio cuenta de que su vida iba de mal en peor. Uno lee esta parábola o esta historia y dice, ¿de verdad cómo es que el tipo no se dio cuenta que iba en declive? ¿Cómo pudo dormir durante todo eso? Lo que suele suceder es que cuando suena la alarma la apagamos y decimos, 5 minutos más. ¿O no? Hagan memoria de cuándo es que llegamos tarde a una cita. Por los 5 minutos más. Si uno tuviera la disciplina de decir salto de la cama, aunque esté muerto de sueño, pero en invierno, en pleno, un frío, bajo 18 mantas suena pi, 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 y sacas la manito así como E.T. y la apagas y vuelves a meterte. ¿Qué significa eso? Vas a llegar tarde, nunca son 5 minutos más. Entonces, cuando uno se despierta, cuando nos despertamos nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Entonces yo pregunto, ¿hay alarmas en tu vida sonando ahora mismo? Que estás apagando y apagando y apagando. Porque hay personas que piensan que para reaccionar tienen que tocar fondo. ¿Y qué tal si Dios está tratando de despertarnos ahora mismo para salvarnos de una angustia futura, para que no toquemos fondo? Pensemos como padres, ¿quién de nosotros dice, ya le va a agarrar un cáncer a mi hijo, ya va a tener un accidente casi fatal y entonces va a regresar a la casa de papi? ¿Qué padre, siendo injusto, da una mala dádiva a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Por qué pensamos que Dios quiere que toquemos fondo? Las gramas del cementerio y los hospitales no son los sitios a donde Dios le gusta hablar con sus hijos. Pero es donde generalmente más nos comunicamos con Dios, porque ya no tenemos otra opción.
Entonces, una de las alarmas que siempre suele sonar, incluso cuando vemos experiencias de otra gente que también se apartó de Dios. Caramba, ¿qué les pasó cuando se apartaron del camino? Yo nunca vi a alguien que dijo, me aparto de Dios y después le fue bien. Terminó siendo Elon Musk. El tipo, la tipa que necesariamente tener dinero no es que le vaya bien, pero digo, ni siquiera veo a alguien exitoso apartado de Dios. ¿Cómo le fue al compañero de trabajo que no fue honesto con su informe de ingresos? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a aquel que vivió mintiendo en la declaración de impuesto? Sí, zafó 1 año, 2, 3, pero finalmente lo cruzaron y lo eyectaron. ¿Cómo le fue a la vecina que pensó que podía coquetear con otros hombres sin que su marido se diera cuenta? ¿Cómo le fue al compañero que intentó copiarse del examen y se copió y fue pasando? ¿Cómo le fue al empresario que puso su trabajo antes que a la familia? Dios hace sonar las alarmas para que él pueda darse cuenta, el caballero, que todo el dinero que pueda acumular no le va a servir si después pierde a sus hijos. Y Dios hace sonar las alarmas para que ella, la dama, pueda ver de que no sirve de nada una casa bien decorada, una casa con la vajilla de los sueños, si en el hogar su marido y sus hijos no encuentran paz. Las alarmas siempre suenan. Nadie se levanta a la mañana y dice, ¡uy! ¡Fracasé! ¡No! Pero cuando nos damos cuenta que estamos dentro, viviendo una porqueriza, ahí nos percatamos que siempre necesitamos a Dios. Piensa en esto, el hijo pródigo quería romper la dependencia de su padre, se hartó, como mucho cuando decimos, basta, yo no me congrego más, basta que me digan lo que tengo que hacer. Bueno, el hijo pródigo se hartó de depender de papi. ¿A dónde recurrió para obtener los recursos? Al papi. Pa, quiero mi herencia. Porque no es que dijo, me voy, hago mi vida y forjo mi propia fortuna. Para poder independizarse tuvo que recurrir al hombre de quien ya no quería depender. Me hace acordar a nuestros hijos. Yo quiero hacer mi vida. ¿Y le estás lavando los calzones? ¿De verdad? No te metas en mi cuarto, el cuarto que tú pagas. Hasta en la rebeldía, el hijo pródigo dependía del padre. Y yo pregunto, ¿cuán desesperada tendrá que ser nuestra situación para que nos demos cuenta que hasta en la rebeldía dependemos de Dios? Porque Dios hace así, cierra el grifo del oxígeno, como pasó en la pandemia con tantos, y dejamos de respirar a la edad que tengamos, Un derrame, Dios lo permite y nos damos cuenta que en la salud dependemos de Dios, que para comer, para tomar agua, para bañarnos, en todo dependemos de Dios. Alejados o cerca, dependemos de Dios, somos dependientes de Dios. Siempre depende el ateo, depende el cristiano y depende el ateo de Dios. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Eventualmente el dinero se va a acabar, la hambruna va a llegar. Eventualmente el jefe va a decir, lo siento, tenemos que reducir el personal. No, pero ¿por qué? Next. El banco va a enviar una carta que indica el embargo de vivienda. Eso llega en algún momento de la vida. El arrendario entrega una notificación de desalojo. Los resultados llegan con un diagnóstico que no quisiéramos leer. Los resultados médicos. El celular suena y hubo un accidente, hay que ir al hospital. Esas cosas pasan cerca de Dios y lejos de Dios. Cuando uno está cerca de Dios, inmediatamente acude al Padre. Cuando uno está lejos, encima se le suma la soledad. Mira, yo he ido a visitar la cárcel algunas veces, no mucho, pero he ido algunas veces, me han invitado a dar alguna que otra plática, alguna charla en Buenos Aires, aquí. Y yo nunca voy a olvidar a uno de esos presos que se me acercó y me mostró una foto de su esposa y sus 2 niños. Él estaba condenado a perpetua. Y dijo, desearía no haber tenido que llegar a este sitio para entrar en razón. Tuve que tocar fondo para saber lo que me perdí. Yo no sé por qué usamos esa frase. Y bueno, toqué fondo. A veces hay que tocar fondo. No hace falta tocar fondo. Podemos despertar ahora mismo, en este mismo servicio, ahora, esta mañana, despertar ahora. No hace falta llegar hasta el chiquero.
Y la historia relata que este muchacho, volviendo en sí, así dice la palabra, volviendo en sí, se ve que el tipo estaba enajenado, nubilado, en coma mental. Dijo, hey, ¿cuántos empleados, cuántos jornaleros en la casa de mi papá en este momento están comiendo muchísimo, tienen abundancia de pan y yo acá me perezco de hambre? No se comparó con su otro hermano, se comparó mínimamente con los empleados. Dijo, el que le sirve el café a mi papá gana más que yo. Así que yo me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, padre, pequé contra el cielo, pequé delante de ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, contratame como uno de tus empleados. Quiero ser un empleado tuyo. Mándame a limpiar el gallinero, a arrear el ganado, lo que sea. No pretendo lo que perdí. Mínimamente un empleo. Cuando él llega a esta conclusión, no había nadie alrededor. Él y los puercos y los cerdos. Y esta es la conversación más difícil que todos alguna vez vamos a tener en la vida. No con el cerdo, sino a solas. Este tipo de honestidad es la más difícil. La persona más difícil con la cual ser honestos es con nosotros mismos. Somos nosotros a quien más nos mentimos. Usted dirá, no, le miento a los demás. No somos honestos con nosotros mismos. Rara vez uno es honesto consigo mismo. Porque nadie quiere decirse a sí mismo la verdad cruda. Conozco a muy pocas mujeres que se miran al espejo y se dicen a sí mismo, yo le vivo diciendo a mi esposo que cambie, pero la verdad que yo soy una negativa, vivo criticándolo por todo, lo vivo deshonrando, sí, así soy. No. Yo. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. De lo que yo me voy a llevar de estos años de liderazgo en la iglesia es eso, que yo no sabía que existía hasta tener un trato periódicamente, frecuentemente con la gente, la ceguera emocional. Yo digo, ¿de verdad no lo ve? Yo he hablado con gente malhumorada, que grita, que maltrata, y dice, si yo soy un amor. Yo digo, Señor, no, llévatela, ya está, llévatela. Pocos hombres se miran al espejo y dicen, mi problema es la pornografía. Y eso hizo que yo endureciera mi corazón hacia mi esposa. Prefiero 1000 veces lo ficticio que arreglar las cosas en la realidad. Pocos se miran al espejo y dicen eso. Dicen, no, bueno, soy un hombre, soy macho, de alguna forma me tengo que desahogar. Muy pocos se dicen la verdad. Muy pocos dicen, bueno, yo elegí sentarme en el sofá con una cerveza, mirando Netflix, en lugar de ser el líder espiritual en mi hogar y meterme en la habitación de mi hijo y preguntarle qué le pasa y ponerle los puntos. Lo más fácil es ausentarse. Pero nos miramos al espejo y decimos, soy un tipo ausente. No. ¿Quién se mira al espejo y dice, yo la verdad que no tuve un encuentro con Dios hace años? Me congrego, pero vivo simulando que soy espiritual, cuando en realidad soy un hipócrita. No lo decimos. Porque la mentira más fácil de creer es la que nos decimos a nosotros mismos. Pero cuidado, hay gente que ahora está diciendo, yo sí me digo todo bueno, pero esa convicción tiene que venir acompañada con la confesión. No es solo la convicción no arregla nada, tiene que venir con la confesión. Esa es la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. ¿Cuántas veces vimos políticos que salen a confesar un desliz moral o un acto de corrupción? Ya te digo, si es un político es porque lo obligaron a confesar. Alguien los descubrió, los expuso, posiblemente el propio presidente le dijo, presente la renuncia ya. Y no les queda otra ante una investigación periodística que admitir lo que hizo y solicitar la renuncia o poner la renuncia en el escritorio. Y muchos cristianos piden consejería, llegan llorando, confesando un pecado, lo cual es noble, pequé, estoy atado a esto, al otro. Y la pregunta siempre es, de todos los consejeros, yo lo he hecho muchas veces, ¿estás confesando esto porque fuiste descubierto? Casi siempre es el caso. Su esposa le encontró el mensaje de texto. Sus padres encontraron restos de droga en el auto.
Su jefe lo despidió porque llegó con aliento a alcohol a la oficina. Su prueba de embarazo dio positivo y tiene que decírselo ahora a sus padres. Su hija entró de golpe y vio lo que él estaba mirando en la computadora. Ahí salen a buscar ayuda. Entonces, la mayoría de las veces las confesiones son motivadas por el descubrimiento. Ante la vergüenza dice, te prometo, dame una oportunidad, voy a buscar ayuda. Entonces, el hecho que hayan sido descubiertos no significa necesariamente que la honestidad no sea sincera. Pero se hace difícil saber si es arrepentimiento o remordimiento. Si descubres a tu hijo agarrando galletas o dulce a la madrugada en la cocina y enciende la luz y lo ves robando y dice, perdón, mamá. La pregunta es, ¿está arrepentido porque dice perdón? Lo más probable es que esté pidiendo perdón porque lo agarraron con las manos en la masa. O sea, lo que está diciendo es perdón porque no tuve un mejor plan para agarrar el dulce. El hijo no fue descubierto y entonces el arrepentimiento fue genuino. No, zafó, salió del paso. Ahora, el hijo pródigo se quebrantó. Se miró al espejo y se dijo la verdad. Yo estoy comiendo con los cerdos y los empleados de mi papá. El peor, el que gana menos, está mejor que yo. Él no fue descubierto. No es que pasó un hermanito de la iglesia y le dijo, ¡ay, mira quién está en el chiquero! Y él se limpió así y dijo, perdón, perdón. No, a él no lo descubrieron. Ahora te adelanto que no te va a agradar la próxima parte. Usted dice, ¿viene otra peor? Sí, viene otra peor. Y a lo mejor vas a decir, bueno, no aplica en mi vida, pero el próximo paso es el más difícil. Lo primero es decirse la verdad. Decirse la verdad no es, está bien, me digo toda la verdad, no es fácil, no es fácil. Algunos están en terapia por años para poder descubrirse a sí mismos. Para decirse la verdad a sí mismo, y cierro con esto la primera parte, uno tiene que hacer una excavación arqueológica muy cruda. Y no te va a gustar lo que vas a encontrar. Yo no me he topado con mucha gente que dice, sí, estuve revisando mi vida y la verdad que sí, yo soy una chusma. Ay, me muero por saber la vida de los demás. Nunca nadie. No, yo se lo quería saber para estar orando por la carga. No te dice. No me encontré con ningún cristiano que diga, la verdad, yo soy un envidioso. Me agarra una envidia que me carcome acá como una bilis. Yo soy envidioso. No te lo dice nadie. No tengo envidia, tengo celo por la obra de Dios. Por eso te digo, es muy difícil mirarse al espejo y decir, este soy. Soy un manipulador, soy una manipuladora. Cuando me atrapan, lo primero que me sale es una mentira. Tengo mucha creatividad para mentir en lugar de afrontar la verdad. Me falta como hombre lo que tengo que tener y no me hago cargo de las cosas que me pasan y entonces siempre prefiero culpar a otro. Es muy difícil. Por eso tanta gente va a terapia. Porque es más fácil mentirse a uno mismo. Y lo segundo, que no te va a gustar ahora sí, y es el paso más difícil, es que hay que decirle la verdad descarnada a Dios. Después que uno se descubre, uno tiene que decírselo a Dios. Lucas 15:18 dice la palabra que el muchacho dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no dijo, bueno, entiéndeme, es mi juventud, las hormonas, tienes que entender de que estaba pasando un momento difícil, la andropausia, no. Él reconoció que no era suficiente ser honesto consigo mismo, tenía que ser honesto con su padre. Y muchos de nosotros no practicamos ese tipo de confesión con Dios. De verdad, te vas a sorprender cómo oramos. La mayoría es, Señor, tú me conoces, perdóname todo. ¿De verdad? ¿Cómo perdóname todo? ¿Cómo que no es un cómplice? Porque uno piensa que si uno confiesa explícitamente es como autosabotaje. Y nadie hace autosabotaje. Imagina que excedes el límite de velocidad, más de 100 millas por hora, vas a más de 100 millas por hora en una zona limitada a 75 millas por hora, qué sé yo. Y de pronto te das cuenta que vas rápido, te das cuenta, reduces la velocidad, porque dice, hey,
no me está viendo nadie, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo no puedo andar excediendo el límite de velocidad porque no está bien. Reduce la velocidad. Eso está muy bueno. Pero imagina que el día siguiente ves un policía y dice: hey, oficial, quería informarle que ayer yo excedí el límite de velocidad. ¿Y? No, quería decírselo para quedarme tranquilo. Si quiere hacerme una multa, un ticket, hágalo, oficial. Yo tengo que aprender. ¿Quién hace eso? ¿Quién? Nadie confiesa voluntariamente que hizo trampa. Nadie. Nadie. Por eso me da gracia cuando dice: les cobraron un penal que no iba. Y bueno, cuando el penal es a favor, ¿quién va a reclamar? El fútbol. A veces te queda fuera porque el penal se lo dan al otro, y a veces te lo dan a ti porque no lo vio, y porque no lo vieron en el bar, y porque estaban todos comprados, qué sé yo. Pero ya está. ¿Quién confiesa? Confesamos cuando tenemos evidencia que nos acusa. Entonces nuestro instinto como cristianos es esconder las cosas. Y nos pasa a todos, incluso a los que estamos en el liderazgo. Hay mucha gente hay mucha gente que no, y hay gente que a mí me percibe como un hombre muy espiritual, y a veces yo me he visto obligado a proyectar esa imagen, a seguir alimentando esa imagen, que no se desilusionara, porque siempre parece más fácil simular que toda nuestra vida está en orden, que no tenemos los problemas de los demás, que no tenemos nada demasiado grave con lo cual lidiar y por lo cual deberíamos arrepentirnos. Eso es lo que hacen la mayoría de los pastores. Muy difícil que un pastor diga: oren por mí porque me estoy alejando de Dios. Saben, oren por mí porque mi familia es un caos. Muy difícil. La mayoría le conviene mantener esa imagen epifánica, impoluta, para que lo respeten, para que digan: él está en otro nivel. Y uno alimenta eso porque cree que si uno expone su vulnerabilidad, va a perder autoridad, va a socavar la autoridad. Y es todo lo contrario. Uno tiene empatía con alguien cuando lo ve humano, cuando dice: el tipo pasa lo mismo que yo. Cuando uno lo ve al otro que vive en un universo paralelo, dice: claro, yo tengo que vivir un infierno y el tipo no tiene ningún problema. Entonces a veces uno trata de simular para mantener esa mentira, las expectativas ajenas. Pero cuando tenemos que reconocer que estamos yendo en una dirección incorrecta, no lo reconocemos porque nos sentimos niños tontos. Especialmente los hombres. Hagan memoria, cuando vamos conduciendo el auto, ¿quién de nosotros reconoce que está perdido si va con alguien más? Yo de cabezón seguí media hora más perdido, a propósito, para que no era por acá. Sí, es un nuevo lugar. Porque los hombres tenemos, no sé, debe tener algo que ver con nuestra virilidad, no sé. No queremos reconocer: estoy perdido. ¿A dónde viste un hombre? Está bien, ahora la mayoría tienen GPS, GPS. Hagan memoria, ¿cuándo uno de ustedes vio un hombre bajar del auto a preguntar una dirección? Sí, no sabe dónde queda la calle Broadway. Tu abuela, doy vuelta, me voy hasta Tijuana, pues no pregunto. Las mujeres preguntan, los hombres nos da vergüenza preguntar. El fondo de la cosa es: no queremos reconocer que estamos perdidos. Y otra de las razones por las cuales mucha gente decide quedarse en el corral de cerdos es por la negación de la realidad. Yo no sé si alguna vez viste en televisión esas series de policíacas que el FBI usa una luz ultravioleta para encontrar manchas en una habitación, especialmente en una escena del crimen. A veces los delincuentes tratan de limpiar toda la escena del crimen, pero y encienden la luz y todo se ve impecable. Pero llega el FBI con esa luz ultravioleta y aparecen todas las manchas, cuando apagan la luz, todas las manchas que se intentaron borrar, rastros de sangre o flujos corporales. La negación consiste en apagar esa luz ultravioleta, prender la otra luz e intentar que las manchas no están, pretender que las manchas no están. ¿Cuál es la reacción más común de la gente cuando les llega el resumen de la tarjeta de crédito y no tienen para pagar? No abren el sobre.
Y si miran el resumen en línea, ¿y cuánto debes? No sé, no quiero ni mirar, ¿por qué me amargo? Pero cada día que pasa negándolo, aumenta el balance. No es que el banco dice, está bien, reponete, mijo, cuando estés bien, te vuelvo a mostrar. Va aumentando. Por esta misma razón, mujeres que poseen un historial de cáncer de seno en su familia, generalmente son las que menos se someten a una mamografía. Lo niegan. Ni te cuento la cantidad de hombres que tienen un historial de enfermedades del corazón e ignoran las alarmas de alerta. Mira, te agitas cuando caminas, no puedes subir ni una escalera. Tu papá murió del corazón, tu abuelo murió del corazón. No, pero lo mío es otra cosa. Lo mío es que me cayó mal el burrito. Se salvaron las popusas por única vez. Yo leí un estudio que decía que si a cualquier ejecutivo corrupto, un tipo que se corrompió, ¿no? Que se transformó, empezó siendo un ejecutivo y, por ejemplo, terminó siendo un narco, les hubieses dicho hace 10 años, ¿te animas a hacer negocios sucios para hacerte rico? Lo más probable es que te dijeran, jamás. Yo soy un tipo honesto, me ofende. ¿Pero por qué dirían eso hace 10 años y hoy no? Porque cuando se encuentran en el paso A, parece inconcebible saltar de golpe hasta el paso Z. El paso Z, por ejemplo, involucra una violación total de sus valores. Pero si del paso A se mueve al paso B, y luego el paso C, y después se vuelve un poquito más amplio y va al paso D, un día se despertará y descubrirá que está en el paso X y que está a 2 letras del paso Z. En resumen, ¿qué mantiene una persona en un corral de puercos? La negación, en no querer darse cuenta que todos los días, mientras que no hablas el sobre, aumentan los intereses. Todos los días estás corriéndote un casillero, una letra, hasta llegar al paso Z y se te va a terminar el abecedario. Todos los días estamos avanzando un casillero hacia el caos. Decir no pasa nada, no lo va a resolver. Y mientras leo la historia del hijo pródigo, a mí me sorprende la cantidad de personas que él pudo haber culpado. Porque podía haber tomado el papel de víctima el muchacho, pudo haber culpado a sus amigos, que cuando tenía dinero estaban ahí, cuando desapareció el dinero desaparecieron los amigos, los amigotes. Podía haber culpado al dueño de los cerdos, que no le dejaba comer la comida de los animales cuando sabía que estaba muriendo de hambre. Culpado al padre. ¿Cómo puede ser que mi papá, porque se lo pedí, me dio toda la herencia? ¿No se supone que me tenía que haber negado eso? Le pedí la herencia y me la dio, ¿de verdad? Viste que los padres son un blanco muy difícil para culpar. La proyección también es muy común en los matrimonios, no solo en los padres. Esto viene desde el huerto del Edén, ¿eh? ¿Se acuerdan que cuando Adán fue descubierto infragante dijo, la mujer que me diste, Dios? O sea, no solo me la diste fallada, sino que no te diste cuenta. Dios siempre se lleva el crédito cuando todo va mal. ¿Cómo puede haber terremoto? No entiendo cómo Dios permite las guerras. Pero por lo general, cuando todo va bien, hay muy poca gente agradeciéndole. No, es que trabajé duro, te dice la gente. Pero qué lindo, ¿no? Todo lo que tienes y sí, me rompí el alma para esto. Ahora, si hay algo malo, es culpa de Dios. Si hay algo bueno, es culpa de Él. En cambio, el hijo pródigo dijo, he pecado. Hay una película maravillosa de una muchacha que sufre de bipolaridad, una película romántica, y tiene cierto grado de locura. Y en un momento de tensión, su novio o su pretendiente estalla y le dice, no te imaginas lo difícil que se me hace amarte. Y ella le dice, y no sabe lo difícil que es ser yo. Y creo que el hijo pródigo no culpó a nadie porque sabía lo difícil que era ser él. Él sabía lo difícil que era ser él mismo. Él no estaba culpando a nadie. Y luego inmediatamente desarrolla un plan de acción. Dijo, me levantaré e iré a ver a mi padre. La acción del hijo fue inmediata. No dijo, bueno, lo voy a pensar, porque esa es la procrastinación.
Es un atajo que nos confina al corral. Si no haces ahora mismo algo mientras suena la alarma, te volverás a dormir. Si la apagas, tic, te volverás a dormir, no importa cuán arrepentido estés. ¿Nunca notaste los comerciales de ejercicios que aparecen en la tele donde siempre hay una modelo sobre la cinta sin una pizca de sudor y camina así, generalmente con un trasero, con un cuerpo, y camina así y dice: hola, cuando tú compres esta cinta bajarás? Y el tipo que levanta también, y levanta pesas, mira a cámara y dice: hazlo ya mismo y tendrás este queso de rallar, esta tabla de rallar queso aquí. Y nosotros miramos eso desde el sillón, comiendo papa frita. Mañana me anoto en el gimnasio para lucir así. Y cuando vamos al gimnasio, nadie sonríe, todos gruñen, a todos les duele, todos sudan, los cuerpos no son como en la tele. Así que mejor posponemos el ejercicio porque no queremos dolores musculares. Posponemos ajustarnos económicamente porque no estamos dispuestos a renunciar al estilo de vida que hoy tenemos. Capaz que hay otras cosas más importantes que cortar. Yo sé que no tenemos que comer, pero cortar Netflix. Posponemos buscar ayuda porque no queremos mostrarnos vulnerables. ¿Qué van a decir? ¿Que estamos necesitados? No quiero dar lástima. Posponemos pedir perdón porque no queremos sentirnos avergonzados. El hijo pródigo sabía lo difícil que era volver a casa. Sabía lo doloroso que iba a ser mirar al padre a los ojos, decepcionado. Pero él se levantó y regresó simple. No planificó pasar por un pozo, a bañarse. No buscó la manera de recuperar un poco de dinero para no regresar tanto en quiebra. Para regresar solo se necesita eso, regresar ahora. Y los pasos para salir de Neverland pueden que sean sencillos. A veces está al alcance de una llamada telefónica, hacer una cita, cancelar una cita, cortar una tarjeta de crédito, sacar a una persona tóxica de nuestras redes. Ese podría ser un pasito en nuestro viaje de regreso a casa. No hace falta grandes cosas. Y sabes, te voy a decir algo más. No importa cuánto tiempo hayamos establecido nuestro domicilio en Neverland, nunca es tarde para regresar, nunca. Yo sé que hay gente pensando: es que mis hijos están grandes, mi matrimonio ya está roto, mi amigo está demasiado enojado, mi reputación ya está demasiado dañada, mi deuda es exorbitante, mi adicción es demasiado fuerte. A veces la vida llega a un punto en que nos hace creer que llegamos demasiado lejos. Hay muchas piezas sueltas para juntar. Y me imagino que el hijo pródigo también se ha sentido así. Su vida no se iba a arreglar así. Pero eventualmente tenía que decidir que no había nada que perder. El que no tiene nada que perder, no tiene nada que arriesgar. Nada que perder, nada que cuidar. Él no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía opción. Y a veces es necesario llegar a ese punto, porque es el mejor sitio para experimentar nuestro regreso a casa. A veces observamos nuestra vida y vemos que hicimos daños irreparables. Yo sé que acá hay gente, y yo también me incluyo, que hemos hecho daños irreparables. Y no hay tiempo, la vida no nos da, tenemos más pasado que futuro. Ya no nos da la vida para arreglar todo, porque decimos: el tiempo de actuar ya pasó, mis hijos no son más niños. Entonces decimos: bueno, es tarde. Y algunos de nosotros hemos intentado remendar con algunos parches, pero no salió bien. Actuamos con buenas intenciones, pero culminó en algo peor todavía. No pudimos enmendar. Intentamos reconciliarnos con alguna persona y terminamos a los insultos y dijimos cosas de las cuales nos arrepentimos. Decimos: pero ¿para qué llamé? ¿Para qué dialogué? Establecimos límites para distanciarnos de la tentación, pero volvimos a caer. Entonces nos levantamos diciendo: lo voy a hacer mejor, pero la caída después es peor. Y decimos: yo intenté todo y no lo logré, es demasiado tarde. Entonces te voy a hacer algunas preguntas rápido. Cuando intentas enmendar tus errores, ¿lo haces a tu manera o a la manera de Dios? Cuando comienzas de nuevo, ¿es bajo los términos de Dios o bajo tus términos? ¿Lo hiciste por tus propias fuerzas o con la fuerza de Dios?
Cuando dices quiero volver a Dios, ¿es motivado porque te descubrieron por la culpa o la vergüenza o por el arrepentimiento porque extrañas la relación con el Padre? Y ahora el hijo pródigo avanza lento por el sendero, huele a cerdo, así que hace que la gente lo evite porque no quiere que le tapen la nariz cuando lo vean. Y con los ojos pegados al piso dice el Señor que ensaya su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Repite las frases mientras considera si debería regresar a la porqueriza. Después de todo, recibió su parte de la herencia, la dilapidó. Durante este año que pasó, durante este año anterior, despertó en la cama con más resacas, jaquecas, mujeres y tatuajes más que un rockstar. ¿Cómo va a reaccionar su padre? Ya sé, quizá pueda ofrecerle devolverle en cuotas lo que gasté o pagárselo con trabajo. Está tan enfocado en su penitencia que no ve que el padre viene corriendo hacia él. Y el padre viene corriendo y abraza al muchacho mugriento como si fuera un veterano de guerra que regresa de estar en el frente. Y la historia la sabemos. Ordena a los sirvientes, dice, traigan el mejor vestido, el anillo, el calzado fino, porque ningún hijo mío puede verse como un sucio cuidador de pocilgas. Preparen un asado, traigan vino argentino. Pupusas no, burritos no. Hoy comamos bien, asado argentino. Es hora de celebrar en grande. Y te cuento una revelación. Nosotros solemos centrarnos en lo torpe que fue el hijo pródigo y lo terrible de su pecado. Pero en esta historia el personaje no es el hijo, es el padre. Porque cuando Jesús narra esta historia del hijo pródigo, lo hace en medio de una tríada, en medio de una trilogía. La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Y pregunto, ¿qué hizo la oveja para que la encontraran? Nada. Si las ovejas son bobas. No, ustedes, la oveja de verdad. ¿Qué hizo la oveja? Me volveré al rebaño. No, la tuvieron que ir a buscar. ¿Y la moneda qué hizo para que fuera encontrada? La moneda se fue a pasar el rato con las pelusas de polvo hasta que la mujer la encontró. Y yo nunca escuché una prédica de lo arrepentida que estaba la moneda, lo diligente que fue la oveja para localizar a su pastor. Pero siempre llegamos a la historia del hijo pródigo y pensamos que su arrepentimiento, su humildad, le consiguió el perdón. No. Nada de lo que hizo le consiguió el perdón. Fue muy bueno que, número 1, oyera las alarmas. Número 2, se viera al espejo y se dijera la verdad. Número 3, se arrepintiera. Número 4, no negara su realidad. Número 5, no culpara a nadie más. Número 6, que no lo dejara para mañana. Número 7, que no pensara que fuera demasiado tarde. Y número 8, que implementara un plan de acción inmediato. Fue maravilloso. Pero no confundamos nada de eso con que eso lo hizo digno del perdón. El muchacho no solo gastó la herencia, sino que revolcó su derecho de hijo en el lodo de la porqueriza. Sí, su arrepentimiento fue importante. No habría regresado al padre. Pero la condena y desprecio que sentía hacia sí mismo nunca lo hubiesen hecho merecedor de ser aceptado. Él dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Algunos de nosotros hemos orado así alguna vez. No soy digno. Y Dios te dice, ¿y cuándo fuiste digno? ¿Cómo que no soy digno? ¿Qué pasaría si uno de tus hijos te dijera, papá, últimamente he sido súper bueno y ahora soy digno de ser tu hijo? ¡Mocoso! Anda, ve, cómete la cena que yo pago, ponte el calzón y el pijama que yo pago y acuéstate en la cama que te compré. ¿Cuándo fuiste digno? Ser hijo no tiene que ver con dignidad. Somos hijos por nacimiento, no por mérito. Somos hijos de Dios en la porqueriza o en casa.
¿Sí o no? El perdón es gracia. Gracia. Iglesia, hoy hay que abandonar la porqueriza. No empaque ni lo básico. No diga, bueno, junto algo. Nada, vamos. Hay que salir a correr, vamos. Ahora mismo hay que emprender el regreso de la tierra del nunca jamás. Hay que reconocer que nos timaron, nos estafaron. En esta tierra no viven ni las sirenas, ni los elfos, ni los piratas. Y esta tierra no es la tierra donde no hay responsabilidad y no estamos obligados a crecer. Neverland es la tierra de la gran estafa, solo hay cerdos que apestan. Decidamos en este mismo instante ser parte, dejar de ser parte de los patéticos niños perdidos. Dejemos la isla ficticia para formar parte de los hijos encontrados. A casa, a trabajar, a vivir, a cenar, a disfrutar. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Un aplauso grande porque vamos a volver a casa esta mañana. ¡Bendito sea el Señor! Dale un aplauso grande. Hay celebración en los cielos, hay celebración en casa por un pecador que se arrepiente. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! No. Alguien tiene que celebrar a Dios más que eso. Ha hablado Dios esta mañana. ¡Bendito eres! ¡Lleve! ¡Te exaltamos, Señor! ¡Te exaltamos, Dios! Ahora conmigo levanta la mano donde estás y en casa también me encantaría que levantemos las manos juntos para orar. Señor Jesús, he predicado, he transmitido lo que creo me has dicho a tu pueblo, a estos tus hijos. Y ahora levantamos la mano como señal de rendición. ¡Me rindo! Diciendo, Señor, estamos sin opciones. Queremos volver a casa. Mira los que se han apartado, los que están lejos. Hay gente en casa. No hablo de apartarte de un edificio, de una congregación. Hablo de apartar tu corazón de Dios. Sigo pensando que no es un edificio lo que salva, ni las actividades eclesiásticas, sino los que hace años, meses que no oran. Incluso hay gente aquí llenando la arena que no ha orado en mucho tiempo de verdad, que no ha leído las Escrituras, que no ha buscado la guía del Señor. Señor, no han buscado tu guía. Y yo puedo ver que Dios viene corriendo hacia tu encuentro. Tan pronto te dispusiste a entender, dice el Señor. Tan pronto dijiste, me levantaré y volveré a Dios. El Padre comienza a correr hacia ti. Y como la mujer que encontró la moneda, como el pastor que recuperó la oveja y el padre que abraza al hijo, Él irá por ti, Él irá por nosotros. Él dice, te extrañaba, hagamos fiesta porque mi hijo se había perdido, pero ha vuelto. Y no hay reclamos por la herencia, y no hay reclamo de los años que perdiste, y no hay reclamo de las noches de dolor, ni de los días donde hubo excesos. El Señor dice, ya está, el pasado quedó atrás. Vamos, levanta la mano y recibe el perdón de Dios. En casa, recibe esta gracia. Recibe la gracia de Dios para que todas las cosas sean hechas nuevas. Señor, todas las cosas sean hechas nuevas. Si hay aquí personas que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan conmigo como el Señor les da. Los que no abran la boca y digan, Señor, has hablado esta mañana, tarde o noche, a donde sea que llegue esta transmisión, en cualquiera de los 5 continentes, trae, Padre, convicción. Y convicción de pecado que lleve a reanudar la senda antigua, volver a lo que perdimos, retomar lo que se había perdido. Yo lo creo, Dios. Uy, impresionante, todos clamando al Señor, todos diciendo, Señor, es el tiempo de regresar a casa. Vamos, papi, por tus hijos regresa a casa. Mami, por tus hijos regresa a casa. Hoy la alarma ha sonado fuerte en River. Y el Señor dice, o saltas de la cama ahora, o quedarás más tiempo en la porqueriza. Abre lo que no quieres abrir, enfrenta lo que no quieres enfrentar. Padre, estos somos. Dile esta mañana, aquí va mi corazón, esto soy. No estoy orgulloso de mí. No estoy orgullosa de mí, Señor. He hecho un desastre con mi vida. He hecho estragos con todo lo que me diste. No he sido agradecida, no he sido agradecido. Dile al Señor así, soy un canalla.
Soy un petulante, un envidioso, un celoso, una chismosa, un lujurioso. Dile, Señor, este soy. ¿Será que me aceptarás con todo este lodo y este apestoso olor? Tienes que decírselo para que veas que no termina esta oración sin que sientas el abrazo del Señor. La religión te va a decir, no, ahora necesitas seminario, ahora necesitas discipulado. Ahora vamos a ver si hay cambios y frutos. Dios dice, ven. Hagamos fiesta esta mañana. Porque quien creía que se había perdido ha regresado a casa. Has vuelto a casa. Así que habrá fiesta, habrá candela, habrá música, habrá celebración. Vamos a destapar un vino, vamos a celebrar. Porque ha vuelto mi hijo. Y que los hijos mayores se enojen. Pero el menor ha vuelto y habrá fiesta. No solo aquí, dice el Señor, sino en los cielos. No solo aquí, sino arcángeles, serafines, coros superiores e inferiores cantarán con nosotros. Padre, he predicado, he dicho lo que me has dicho que diga. He transmitido y he abierto el corazón. Soy libre de esta palabra. Sean benditos. Vamos, levanta la mano por última vez. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tu acostarte y tu levantarte. Te bendiga Dios durante el mes de agosto hasta diciembre, para luego renovar la bendición. Te bendice Dios en las salidas y en las entradas, en las fronteras, en la ciudad y en el campo, el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Bendiga Dios tus hijos, tus nietos hasta la tercera y cuarta generación. Sople el viento a favor, siempre llevándote más rápido. Que el sol ilumine todos los días cálidos de tu vida. Que los infortunios, las tragedias pasen rápido y te dejen un aprendizaje. Y fundamentalmente seas mejor persona que la que entraste hace un par de horas atrás a este edificio. Mejor persona que la que eras cuando te conectaste a través del streaming. Mejor, pero no más perfecto, sino más dependiente de Dios. Más niña, más niño, más necesitado de Él. Corre al Padre y dile, Señor, comienzo una etapa nueva. Comienzo una vida nueva. Señor, recibo un nuevo bautismo del Espíritu. El hombre, la mujer vieja pasaron, quedaron atrás y todas las cosas son hechas nuevas. Lo creo, lo declaramos, lo confesamos, iglesia amada, escuadrón del ejército de Dios. Recibamos esta bendición en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Celebremos al Rey de Reyes. Buen domingo. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. A casa, Nadie se queda en Neverland. A casa. Chau. Hasta el domingo que viene. Pásenla lindo, coman rico. Descansen.